Muy buenos días a todos y a todas quienes nos están acompañando el día de hoy. Espero que estén bien y con mucho ánimo para hoy. Les quiero dar la bienvenida a nuestro webinar, La sostenibilidad a través de los requerimientos de la NSG 461 o Norma de Carácter General 461. Mi nombre es Nicolás Escobillana, soy desarrollador de negocios de Proyecto Impacto y hoy seré el moderador de esta enriquecedora instancia. Mientras esperamos a que lleguen más personas, les quería recordar el programa que tenemos hoy. Nuestra speaker, Tamara Rojas, iniciará explicando los estándares y acuerdos detrás de la norma 461. Luego, comprenderemos la expansión de la transparencia en las empresas bajo la NSG 461, siguiendo con la relación entre los estándares de sostenibilidad y la norma, para finalizar con la estructura de la norma de carácter general 461. Agradecemos nuevamente a todas las personas que se están uniendo a esta sesión y les invito a ponerse cómodos y cómodas mientras damos unos minutos para esperar a quienes recién se conectan y adelantarles que al finalizar la exposición tendremos una ronda de preguntas. De todas maneras, si lo desean, pueden ir dejando sus dudas y comentarios en el chat a medida que vamos avanzando con la presentación. Quiero presentarles a quien estará acompañándonos el día de hoy. Tamara Rojas, relacionadora pública de profesión, quien se desarrolla como coordinadora de estrategia y reporte en Proyecto Impacto.
donde lidera las relaciones comerciales con clientes en el desarrollo de distintos proyectos, asegurando el cumplimiento de metas y objetivos. Sin nada más que agregar, muy buenos días, Tamara, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿todo bien? Un gusto verlos a todos. Buenos días. Eso. Bien, entonces, sin más preámbulos, ¿les parece que comencemos un poco a profundizar en qué es esto de la sostenibilidad? Buenos días, soy que me contacta Gonzalo. A profundizar un poco más respecto a lo que es la sostenibilidad a través de los nuevos requerimientos de la nueva norma de carácter general 461. ¿Ya? Entonces, para comenzar, me gustaría un poco partir determinando qué es particularmente la norma de carácter 461, ¿ya? Para eso, ahí, Nicolás, si me puedes apoyar en cambiar la diapo. Súper. Entonces, la norma de carácter general 461 en particular es una norma que viene a modificar el contenido de las memorias anuales de todas las empresas que están abiertas en bolsa. Ya ese es el primer detalle muy importante. ¿Qué es lo que hace en particular? Comienza a solicitar que se transparente información relacionada a temáticas de sostenibilidad y de gobierno corporativo, pero de manera integral en el documento. Es decir, que ya no existan o apunta un poco a que no existan diferentes documentos de la misma empresa, como por ejemplo una memoria financiera, en paralelo un reporte de sostenibilidad y en paralelo algún otro documento que hable sobre el gobierno corporativo como tal, sino que apunta a que toda esta información esté condensada en un solo documento para que así tanto los grupos de interés como los inversionistas, que es un poco el foco al cual apunta la 461, puedan ver de manera completa de qué manera está desempeñando toda su gestión la empresa. Ya no solo es importante qué está haciendo respecto a su flujo financiero, sino también cómo se está preparando para algunos cambios relacionados a cambio climático o cambios sociales y por supuesto cómo puede transparentar el nivel de solidez que tiene su gobierno corporativo. ¿Ya? Eso es en particular. Pero ¿qué pasa? Es que de pronto la 461 dice, perdón, la CMF dice, es importante agregar información de sostenibilidad a las memorias anuales. Para eso, y ahí continuando, eh, para eso es importante comprender algunos antecedentes y acuerdos que están previos o que corren un poco en paralelo a la 461, ¿ya? En un comienzo podemos tomar como referente el Acuerdo de París, que es este compromiso al cual acceden los diferentes miembros de la COP21 durante el año 2015, en donde se comprometen en particular, entre varias cosas, en un punto más relevante a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Se entiende que esto de la sostenibilidad no es algo que es un tema en la mesa como ahora en los últimos años, sino que se viene hablando ya hace bastantes décadas atrás. Sin embargo, ahora el enfoque es mucho más, en vez de ser preventivo, quizás como era en la década del 90, es un poco a poder sobrellevar los efectos inmediatos que estamos teniendo producto del cambio climático y de todo lo que estamos viviendo actualmente. ¿Ya? Ese punto uno. El siguiente es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto son los 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estoy segura que todos somos en mayor o menor medida más familiares con estos. Son 17 objetivos que apuntan a diferentes puntos. Puede ser energía renovable, calidad del agua, acceso a la educación, temas un poco más sociales como equidad de género, salud y seguridad y, por supuesto, algunos otros puntos más asociados a gobierno corporativo como instituciones sólidas y cosas de ese estilo. ¿Ya? Estos 17 objetivos, que son bastante variados, tienen 169 metas y alrededor de 230 indicadores. Generalmente, este tema, que ya está establecido por la ONU, se puede ver en las estrategias de sostenibilidad que tienen las empresas, en donde establecen cuál es su enfoque respecto a la sostenibilidad y sobre todo a cuál de estos ODS adscriben cada una de sus iniciativas. ¿Ya? La idea un poco que lo que plantea la ONU es que si tenemos claro estos 17 objetivos, los podamos integrar en nuestra estrategia para que no solo sea la mirada que tiene la empresa, sino que también esté alineada de manera global lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y en tercer lugar, tenemos el estándar ISSB, que si bien es bastante nuevo y si bien
se publicó recién este año, ya anunciaron durante el año 2021 que iban a comenzar a hacer este nuevo estándar, ¿ya? Este estándar proviene de la misma organización que propone los estándares SASB, que los vamos a ver en un par de minutos más. Y lo que propone en particular es precisamente lo que dice ahí, tener un diálogo entre inversores y las empresas en temas de sostenibilidad. Pero no solo hablando sobre, por ejemplo, qué estamos haciendo para reducir nuestras emisiones, sino hablando también respecto a las condiciones laborales que tienen nuestros trabajadores, quizás cómo estamos afectando a la comunidad. Entonces apunta de nuevo, un poco similar a lo que propone la 461, es poder transparentar quizás en un solo documento o en una sola instancia toda esta información que circula alrededor de la empresa o en la cual la empresa está teniendo un impacto actualmente, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, continuando, la CMF lo que hace es un poco sentarse, mirar a su alrededor y pensar, bien, esto de la sostenibilidad es un tema que está tanto en boca de la gente común, en las redes sociales, en quizás conversaciones que se tienen día a día, pero también es un tema de conversación que está dentro de diferentes instituciones, instancias mundiales, países e incluso empresas en particular. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos cuestionarnos si todos estos factores de sostenibilidad afectan al desarrollo de la inversión o a la economía nacional, a la economía de Chile. En ese entonces nace la necesidad de expandir la transparencia de las empresas bajo esta norma de carácter general 461. ¿Ya? Entonces, en particular, continuando, lo que hace la CMF es un poco preguntarse precisamente esto. ¿Es sensible a riesgos relacionados a la sustentabilidad de la economía? Y sí, determina que hay tres factores de riesgo, ¿ya? El primero es el factor climático, en donde se da cuenta que la economía es sensible a todos estos factores como inundaciones, incendios forestales, olas de calor, altas precipitaciones, como lo que vimos recién, hace un par de días en Chile, que lo vimos que quedó embarrada en el sur, y cosas de ese estilo. Entonces, producto de todos estos catástrofes naturales, hay bastantes repercusiones al interior del país, como que se corte la cadena de abastecimiento, que se pierde infraestructura, si hay incendios forestales, que se pierdan bosques, que pueden ser ya sea materia prima para alguna empresa, que sea maderera, o incluso que sean considerados de alguna manera pulmones dentro de Chile. El segundo riesgo son factores sociales que lo asocia un poco a las condiciones que tienen las personas viviendo al interior del país. Y esto se puede ver a través de la desigualdad de oportunidades laborales, que puede estar asociados a factores de nivel de educación, factores de género, entre otros. Y por supuesto, eso también lleva asociado una desigualdad en los ingresos que reciben cada una de las personas y las familias, ¿ya? De nuevo, esto también es un factor sensible porque basta con recordar el estallido social del 2019, en donde producto de estas desigualdades sociales se genera todo este estallido que tuvo repercusión también en la economía del país. Fue necesario cerrar algunos negocios, fue necesario también que las empresas se replantearan las condiciones laborales que estaban ofreciendo a sus colaboradores, de ahí también sale el desafío 10X. Entonces, es importante tener presente cómo todos estos factores que están asociados a la vida de las personas o a las necesidades de las personas pueden repercutir en todo lo que estamos haciendo de manera financiera en el país. Y por último, tenemos el factor de transición, que esto apunta un poco a lo que es el marco regulador o normativo del país. Es decir, que todas las empresas en Chile están un poco sensibles o están ligadas y dependen a estos cambios de normativa. Un ejemplo de esto es la ley de marco de cambio climático, la cual propone que al 2050 todas las empresas deberían ser carbono neutrales. Y si bien es una meta que está bastante lejos en el tiempo, es algo que las empresas ya deberían empezar a considerar dentro de su gestión, ya sea a cómo pueden comenzar a medir su huella de carbono o cómo pueden comenzar a mitigar dicha huella de carbono. Se entiende también que todas estas iniciativas para reducir las emisiones o para incluso medir las emisiones, es necesario un poco
redistribuir o redirigir la inversión dentro de la empresa, porque son iniciativas que necesitan de financiamiento, también, por supuesto, de un factor de inversión de tiempo humano para eso, ¿ya? Entonces, un poco lo que apunta los factores de transición es que las empresas deben tener la capacidad de estar pendientes a cómo estos cambios dentro de la normativa o la legislación les pueden afectar a su desempeño diario o a su gestión diaria, ¿ya? Dicho eso, y una vez que la CMF tiene eso identificado y lo determina de que la economía chilena es altamente sensible a estos factores relacionados a la sostenibilidad, se plantea la necesidad de establecer una estrategia para enfrentar el cambio climático. Lo particular de esta estrategia es que no es una estrategia hacia adentro de la CMF, es decir, no es que la CMF diga vamos a comenzar a utilizar de mejor manera, no sé, el consumo de energía o vamos a reducir nuestro consumo hídrico, que puede que lo tengan, eso lo desconozco, pero puede que tengan esa estrategia hacia adentro, pero se lo plantean desde otro enfoque. Piensan que desde su rol un poco fiscalizador o regulador del mercado, deben establecer una estrategia para promover que las diferentes empresas en Chile puedan desarrollar una estrategia de sostenibilidad, puedan desarrollar iniciativas alineadas al desempeño sostenible, ¿ya? En ese sentido, esta estrategia tiene 3 pilares. El primero es promover la divulgación de los riesgos relacionados con el clima, es decir, que la empresa pueda transparentar a sus diferentes grupos de interés los riesgos asociados a esto. En segundo lugar, solicita que estos riesgos los puedan relacionar a la gestión de riesgos del sistema financiero, es decir, entender cómo, por ejemplo, el cambio climático o los incendios forestales o cambios en la normativa podrían afectar a mi desempeño financiero o podrían afectar ya sea a perder algún activo, a perder flujo financiero, sea de inversión o sea capital, y también, por supuesto, cómo estoy preparado para esa pérdida. Y en tercer lugar, es, de nuevo, promover en general el desarrollo de un mercado financiero verde, es decir, que a través de la solicitud de toda esta información, que es bastante detallada y tiene bastantes puntos, que ya lo vamos a ver en un ratito, estoy promoviendo que las empresas no solo sean más conscientes y más transparentes respecto a la información, sino que también estoy promoviendo de que las empresas, de nuevo, se preocupen de tener una estrategia de sostenibilidad sólida y una estrategia que pueda ir actualizando sus objetivos cada cierto tiempo, entendiendo de que también el contexto en el cual estamos insertos está en constante cambio, ¿ya? Las dificultades que estamos enfrentando hoy en día o quizá en esta temporada no son las dificultades que vamos a enfrentar en 3 años más. Puede que estas sean un poco más agudas, puede que algunas desaparezcan un poco, pero siempre hay que estar atentos a cómo está cambiando el contexto, el entorno, y nosotros cómo estamos adaptándonos a estos nuevos cambios, ¿ya? Entonces, la CMF, una vez que establece su estrategia para enfrentar el cambio climático y se da cuenta de que efectivamente el mercado es bastante sensible a estos cambios climáticos o a estas cuestiones relacionadas a la sostenibilidad, nos plantea esta pregunta: ¿por qué es importante divulgar la información relacionada a la sostenibilidad? Y es que no solo es importante para poder dar esta mirada completa de lo que está haciendo la empresa y que los inversionistas puedan entender de qué manera está sobrellevando todos estos puntos la empresa, sino que también es una oportunidad para que la empresa pueda pensar en cómo ella misma puede destacar dentro de su propia industria, ¿ya? Ya que al tener todas las empresas que reportar estos diferentes indicadores o estos diferentes temas, se vuelve necesario ser más atractivas para la inversión en relación al resto de las empresas que están en la industria. Por lo tanto, si bien es bastante exigente la norma, lo que la norma te dice es que, mira, tómalo como una herramienta para hacer una especie de diagnóstico respecto al punto en el cual estás actualmente y míralo como una oportunidad, quizás si sabes que hay algún punto relacionado a la sostenibilidad o al aspecto de gobierno corporativo que a tus inversionistas les es más relevante o les es más importante, comienza a gestionarla más a fondo, comienza a desarrollar más iniciativas para que precisamente los inversionistas se sientan más atraídos a tu propia empresa, ¿ya? Eso en general. Una vez que eso se establece, comenzamos a pensar, ¿qué estándares de sostenibilidad entonces se alinean con la norma de carácter general 461? Y aquí hay principalmente 2. El primero es TCFD, el cual es un estándar
cuyo objetivo es precisamente desarrollar un medio para divulgar información financiera relacionada con el clima. Es decir, de nuevo, entender cómo estos riesgos producto del cambio climático pueden afectar dentro de mi desempeño financiero, ¿ya? Esto también lo propone que esté en un lenguaje común para que los diferentes inversionistas puedan entenderlo y no sea tan complicado quizás entender cómo se desempeña una empresa en comparación a otra que estén dentro de la misma industria, ¿ya? Trata de tener un lenguaje común y comprensible, para que todas las inversionistas puedan entender este desempeño. Y en segundo lugar tenemos el estándar SASB, que de nuevo este estándar proviene de la misma organización del ISSB, que lo que propone es, dependiendo de la industria a la cual pertenecen las empresas, algunos temas e indicadores que pueden ser relevantes para los inversionistas, ¿ya? Es decir, una vez que yo tengo identificado como empresa a qué industria pertenezco o cuál es mi rol dentro de esa industria, SASB me dice, mira, es más probable que estos temas materiales tengas que gestionarlos y estos indicadores son los que los inversionistas necesitan. Y aquí me gustaría hacer una observación, y es que si bien SASB tiene esta mirada de los inversionistas, que está súper bien y está muy alineada a lo que pide en particular la norma 461, si se utiliza ya sea para la memoria o para un reporte, muchas veces este estándar queda un poco cojo para poder retratar el contexto nacional en el cual nos encontramos, ¿ya? Porque SASB está pensado desde una manera global. Por lo tanto, nos dice qué indicadores y qué temas son relevantes para los inversionistas a lo largo del mundo. Sin embargo, sabemos, tanto por experiencia como por comentarios de otras personas también, que hay algunas veces en donde algunos temas materiales que son importantes para la industria en Chile quedan fuera de esa lista o algunos indicadores que quedan fuera de esa lista. Entonces, también al utilizar este estándar, muchas veces es importante evaluar la necesidad de complementar de manera voluntaria algunos indicadores o algunos temas que la empresa reconozca que son importantes para otros grupos de interés que quizás no son los inversionistas, pero que aún así es relevante poder comunicar esta información, ¿ya? Entonces, una vez que entendemos un poco cuál es la mirada de la CMF, cuál es la relación que tiene la CMF con estos diferentes estándares, surge la pregunta de, ya, entonces, sé que tengo que reportar toda esta información. ¿Lo tengo que hacer de cualquier manera? Y la verdad es que no, la misma norma nos propone una estructura para poder comunicar nuestra memoria anual, ¿ya? Esta estructura es bastante extensa, es bastante detallada, la vamos a ver a continuación y más que nada apunta a que todos podamos entender la manera en la que podemos transparentar esta información de manera integral, ¿ya? De nuevo, insisto, no es que la CMF nos pida que tengamos diferentes anexos o diferentes documentos para poder transparentar esto, sino que esté todo condensado en un solo archivo, ¿ya? El primer punto de la norma es el índice de contenido, ahí no hay nada nuevo, es más que nada explicar cómo están los contenidos distribuidos a lo largo de la memoria, ¿ya? A partir del segundo punto, que es el perfil de la entidad, comienza a solicitar de a poquito alguna información en particular, ¿ya? Primero, el perfil de la entidad exige reportar información como la misión, la visión, los valores, quizás el organigrama, toda la trayectoria histórica de la empresa, que de nuevo son cosas más generales. Y, por supuesto, cuál es la situación de control de la empresa, si hay socios, si hay accionistas. Y aquí el segundo punto en particular comienza de a poquito a levantar cosas relacionadas a la sostenibilidad, porque te pide que la empresa señale si adhiere o no a algunos principios rectores de los derechos humanos o cualquier otro estándar, ¿ya? Entonces, un poco aquí comenzando a pensar si la empresa ya tiene identificado esto, si es un tema que se ha planteado, si es un tema que está trabajando, cosas de ese estilo, ¿ya? El tercer punto, que es del gobierno, si me falla la memoria, sí, gobierno corporativo, apunta precisamente a poder transparentar información respecto a esto. ¿Y qué información en particular? Primero, la estructura y cómo funciona este gobierno en particular, quiénes son sus miembros,
revelando información importante como los ingresos, qué políticas de contratación tienen, si existe una matriz de conocimientos establecida, es decir, conocimientos que estos directores deberían tener al momento de ser parte del directorio o conocimientos que deberían comenzar a desarrollar a lo largo de su desempeño como director de la empresa. ¿Cuál es la periodicidad de sus reuniones? Entre otros puntos que son, de nuevo, bastante extensos y bastante detallados. Quizás no los voy a mencionar todos en esta presentación porque, de nuevo, son muchísimos. La norma es bastante larga en eso, pero más que nada para que podamos tener esta mirada completa de qué es lo que es. Asimismo, una vez que transparentamos todos los miembros del directorio, podemos transparentar los comités que tienen, de nuevo, quiénes son sus miembros, cuáles son sus principales actividades, y un poco lo mismo con todos los ejecutivos principales, ya las remuneraciones que reciben, los planes de compensación, beneficios, entre otras cosas. Y aquí sale de nuevo otro punto que se relaciona a la sostenibilidad en particular, que es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos apunta a que en este apartado se pueda transparentar de qué manera estoy identificando los riesgos y de qué manera los estoy gestionando. Y aquí la norma 461 no nos obliga a utilizar TCFD, sin embargo, lo propone como un medio confiable para poder transparentar esta información, ¿ya? Entendiendo que TCFD también relaciona todos estos cambios climáticos a diferentes puntos, entonces es bastante detallado. De nuevo, la 461 en esta gestión de riesgos hace alusión a bastantes riesgos en particular, sean, no sé, relacionados a la corrupción, a cambio climático, a factores sociales, pero propone esta herramienta TCFD como, de nuevo, una herramienta confiable para poder transparentar esto, ¿ya? Y por último, indicar cómo se gestiona la relación de la entidad con los grupos de interés. Dejando un poco de lado todo lo que es gobierno corporativo, aquí pasa ya a lo que es la estrategia en particular, ¿ya? ¿Cuál es la estrategia de la empresa, ya sea en el corto, mediano y largo plazo? Mencionar si esta estrategia tiene objetivos estratégicos, si tiene metas en particular, cada cuánto esta estrategia incluso se actualiza y de qué manera está considerada, es decir, desde qué perspectiva se construyó. También indicar si esta estrategia o estos compromisos están alineados a los ODS, que es lo que les mencionaba unas slides más atrás respecto a que una estrategia de una empresa es confiable y está bien construida siempre y cuando esté alineada a los ODS y a los objetivos que nos plantean. Y por supuesto, contar si la empresa cuenta con un plan de inversiones de corto, mediano y largo plazo. Esto pensando en que, producto de estos cambios climáticos o de estos cambios de normativa, puede que nuestra empresa, debido a lo que hace, se vea afectada respecto a esto. Pienso en que se pueda cerrar alguna planta debido a que tiene demasiadas emisiones dañinas o porque está dañando a la comunidad local. Pensar también cuál es este plan de inversión, es decir, si esa planta se puede repensar para que se enfoque en otra área, para que haga la misma función pero de otra manera, y cuál es el costo asociado a toda esta reconversión, ¿ya? Un poco eso es lo que apunta a la estrategia. Continuando, tenemos el punto número 5, que habla sobre las personas. Y aquí pide información muy, muy detallada, ¿ya? Quizás no tanto de las condiciones laborales como tal, sino información detallada respecto a qué grupo pertenecen cada uno de mis colaboradores, ¿ya? Nos pide entonces explicar cuánto es la dotación de personal que tenemos dividido por categoría laboral, pero también pide que esto esté dividido por sexo y por nacionalidad, por género, por grupo etario, entre otros factores, ¿ya? Entonces es una descripción bastante detallada de de qué manera, perdón, está compuesto nuestro grupo de empleados, ¿ya? También plantea transparentar políticas y planes para gestionar temas relacionados a diferentes factores, como brecha salarial, prevención del acoso laboral y sexual, temas de seguridad laboral, temas relacionados a permiso parental, y aquí especifica que este permiso parental, esta política o este procedimiento, tiene que ser siempre apuntando a extender
lo que ya está establecido por ley. ¿Ya? Entonces, un poco también, de nuevo, apunta a que la empresa no solo se quede con lo legal y con lo que le exigen por norma, sino también que haga esfuerzos para ir un poquito más allá, mejorando las condiciones laborales y mejorando las condiciones para cada una de las personas que es parte de la empresa. ¿Ya? También relacionadas a capacitación, pensando también en el desarrollo de la carrera, en el crecimiento profesional de las personas y en beneficios que puedan acceder a través de esta empresa, ya de estar contratado en esta empresa en particular. Es decir, que de nuevo, no solo puedan tener lo que se requiere por norma, sino también cómo nosotros como empresa, es decir, estamos apuntando a través de los beneficios, a retener a nuestro personal, a tenerlo contento, a tenerlo en buenas condiciones, ¿ya? Y por último, también hace alusión a tener una política de subcontratación. ¿A qué apunta esta política de subcontratación? Y es que la CMF está consciente de que muchas veces es complejo poder fiscalizar o revisar de alguna manera las condiciones laborales que tienen las personas que trabajan con subcontratistas, ¿ya? Por diferentes motivos. Entonces, un medio para poder un poco estar supervisando el nivel o la manera en la que trabajan estas personas, le pasa un poco esa responsabilidad a las empresas y les propone que tengan una política de subcontratación clara que apunte de nuevo al bienestar de los colaboradores que pertenecen a esa subcontratación. Y lo que sí es muy importante y en lo que hace bastante énfasis en este apartado en donde pide mucha información respecto de la gestión, es que la empresa debe reportar si durante ese año tuvo alguna denuncia o alguna multa asociada al incumplimiento de cualquiera de estos temas, ¿ya? Alguna multa asociada a brecha salarial, si tuvo algún caso de acoso dentro de la empresa, si tuvo algún caso de irresponsabilidad respecto a lo que es seguridad laboral, cosas de ese estilo. No solo tiene que transparentar que tuvo un caso y que tuvo una multa, sino que también debe transparentar el monto de esa multa, ¿ya? Entonces, es bastante exigente respecto a eso y de nuevo nos invita a que seamos completamente honestos respecto a lo que hacemos, no solo contar lo bueno de la empresa, sino también contar las dificultades que hemos tenido durante el año y cómo nos estamos haciendo cargo de esas dificultades. El punto número 6 habla sobre el modelo de negocios. Aquí ya de nuevo pasamos un poco más a cosas más técnicas de la empresa, en donde nos pide describir el sector o los sectores industriales a los cuales responde las actividades de la empresa, entendiendo que pueden haber empresas que tengan diferentes sectores a los cuales responden, ¿ya? Aquí un poco pensemos en empresas de retail, por ejemplo, que no solo tienen esta marca de ropa o estas tiendas de ropa, sino que también muchas veces tienen alguna línea de banca o alguna línea de aseguradora. ¿Ya? Entonces, un poco ahí te solicita transparentar a cuál de estas industrias responde todo lo que hace la empresa. Describir, por supuesto, también los negocios que realizó la entidad, información relativa a las principales propiedades y, por supuesto, también un detalle que contenga información respecto a cada una de las subsidiarias y asociadas. Aquí, de nuevo, en general, es un poco información más específica del modelo de negocio o los modelos de negocios en particular de la empresa. ¿Ya? Siguiendo, tenemos el número 7, que es la gestión de proveedores. Aquí, nuevamente, un poco retoma desde otro punto de vista lo que es la política de subcontratación, esta vez pensando en que también muchas veces es complejo fiscalizar o asegurarnos que las personas que trabajan con estos proveedores también estén en buenas condiciones laborales. Pensemos en que las diferentes empresas hoy en día traen ya sea su materia prima o los productos que venden de manera local aquí en Chile desde otras partes del mundo. Puede ser desde la India, China, cosas de ese estilo. Y no es sorpresa para, yo creo, ninguno de los asistentes en esta reunión, que muchas veces se salen a la luz un poco estas condiciones laborales indignas en las cuales trabajan, sean mujeres o niños incluso, ¿ya? Así que un poco apunta de nuevo la CMF a, por un lado, tener una política que sea más específica respecto a los pagos y cosas de ese estilo, pero también que tenga una política específica que sea a evaluar a los proveedores relacionados a criterios sociales y ambientales, ¿ya? De nuevo, sociales, que todos sus trabajadores tengan buenas condiciones laborales, que tengan condiciones laborales dignas y seguras, que no haya trabajo forzado, que no haya trabajo infantil o cosas de ese estilo. Y por otro lado,
prácticas relacionadas a la sostenibilidad ambiental, como que no tengan efluentes, perdón, en lugares que no correspondan, o de nuevo, cómo están haciendo frente a quizá algunos cambios climáticos. Por supuesto, aquí también lo importante es que no solo tengamos esta política de proveedores y que cómo estamos evaluando, sino también transparentar a cuántos de nuestros proveedores estamos evaluando. Es decir, si tenemos 10, ¿estamos evaluando a los 10? ¿Estamos evaluando solo a 2? ¿Por qué estamos evaluando solo a 2 y no estamos evaluando a los 10? ¿Ya? Lo que pide en general la norma es que seamos súper transparentes respecto a toda la información que tenemos e incluso la información que no tenemos o los mecanismos que no tenemos, transparentar por qué no los tenemos, si es algo que estamos trabajando, si es algo que por el momento no se puede realizar o es algo que no aplica por el modelo de negocios de la empresa. ¿Ya? En general, eso es lo que apunta a que se transparente en cada uno de los puntos de la norma. Continuando, tenemos el número 8, que habla específicamente sobre información de sostenibilidad, ¿ya? Por un lado, te pide que tengas todos estos procedimientos para prevenir y detectar incumplimientos relacionados a los derechos de los clientes, a los derechos de los trabajadores, si tienes modelos o programas para cumplir con algunas obligaciones ambientales, cosas de anticorrupción, etcétera, ¿ya? Pero lo importante es el último punto de toda esta lista, que es las métricas en materia de sostenibilidad. Y aquí lo que sí exige la norma es que puedas transparentar tu desempeño de sostenibilidad a través de los indicadores que propone SASB. Es decir, la empresa debe identificar a cuántas industrias responde, lo mismo que mencionaba hace un ratito, que hay una empresa en donde tiene una línea en donde vende ropa, otra línea en donde es una banca y otra línea en donde es aseguradora, esa empresa debería investigar cuántos temas materiales debe reportar por cada una de estas líneas de negocio y cuáles indicadores tienen asociados cada una de estas líneas y transparentar toda esa información, ¿ya? Entonces, un poco el trabajo que tiene que hacer cada una de las empresas es analizar sus líneas de negocio y comprender qué temas materiales tiene que reportar, que de nuevo, estos temas, pensando en que provienen de SASB, son temas e indicadores que son relevantes para los inversionistas alrededor del mundo, ¿ya? Y por último, tenemos 3 temas que son un poco más generales. Tenemos el 9, que es hechos relevantes o esenciales, que un poco apunta a transparentar información importante o relevante de algún cambio que haya tenido la empresa durante ese periodo. El número 10 habla sobre los comentarios de los accionistas. Nuevamente, si es que hay algún comentario en particular relevante, lo que propone es que sean completamente honestos respecto a eso. Y por último, tenemos el número 11, que son los informes financieros, ¿ya? Y aquí también quiero hacer un detalle, y es que se entiende que los informes financieros, las memorias financieras, tienden a ser bastante extensas, ¿ya? Porque, de nuevo, tenemos que transparentar todo el flujo económico de la empresa durante un año completo. Sin embargo, a lo que apunta la norma es que la idea es que estos documentos no sean tan extensos, no sean tan largos, porque se vuelve tedioso leerlos, puede que se pierda información. Entonces, la idea es que un poco podamos darle más protagonismo a todos los puntos anteriores, que de nuevo te retratan de qué manera la empresa gestiona estos puntos sociales, ambientales y de gobierno corporativo. Pero en el punto 11, lo importante es que tú tienes la opción, digo, de adjuntar un reporte resumido con los flujos más importantes económicos, pero lo que sí o sí tienes que hacer es que si haces eso y pones el resumen del informe financiero, tienes que indicar en qué lugar están disponibles esos informes por completo. Si están disponibles en tu página web, si están disponibles en la CMF, cosa que la persona que tenga alguna duda o que quieras ir un poco más a fondo respecto a este apartado pueda revisar también de manera consciente y de manera detallada cada uno de estos puntos. ¿Ya? Entonces, eso apunta un poco. Continuando, una vez que entendemos todo esto de la estructura que tiene la norma, surge la duda de, entonces, ¿quiénes deben reportar bajo la norma de carácter general 461? Y lo que la misma norma nos dice es lo que está en pantalla, ¿ya? Depende un poco también de la facturación que tengan cada una de las empresas en UF. Lo que nosotros en particular recomendamos es que, dado que esto es bastante específico y son muchas cosas que revisar, recomendamos que la misma empresa tome esta información y se acerque ya sea a su equipo legal
o otros equipos que se puedan ver involucrados y se sienten a revisar y analizar si les aplica o no, ¿ya? También al lado tenemos el periodo en el cual deberían comenzar a reportar cada una de estas empresas. Ahí podemos ver que durante el periodo 2022, los reportes que se emitieron durante el 2022 fue un reporte voluntario y desde ahí en adelante ya hay alguna exigencia a qué empresas le corresponde, ¿ya? Entonces, nuestro consejo es que se puedan acercar a estos equipos y puedan analizar si entran en estas categorías. Lo que sí, y también me gustaría hacer hincapié en eso, es que la norma, si bien quizás puede que no te lo exija, o sea, no pone ninguna restricción a que tú puedas hacer este ejercicio de manera voluntaria. Si la empresa no entra en estas categorías y quiere aún así ocupar esta norma para un poco de nuevo hacer este ejercicio de diagnóstico y conocer en qué nivel estamos, o porque me parece que es un medio para transparentar más información relevante y que me acomoda mucho más, la norma te dice que lo puedes hacer de manera voluntaria, ¿ya? No pone ninguna restricción a eso. Teniendo eso en claro, me gustaría quizás hacer algunos comentarios más específicos, y ahí Nico también si me apoyas cambiando la diapositiva, y es que hay algunas consideraciones para la elaboración en general de la memoria bajo esta nueva norma, ¿ya? Durante el año pasado, la CMF se sentó a revisar cada una de las memorias que se emitieron bajo esta norma, las memorias que se emitieron de manera voluntaria y las memorias que se emitieron por obligación. Un poco también para revisar si las empresas estaban comprendiendo esta nueva norma, si las empresas estaban teniendo muchas dificultades para aplicarlas dentro de la elaboración de las memorias y, por supuesto, en base a eso, hacer algunas aclaraciones y también algunos consejos, ¿ya? Estos consejos los emitió hace un par de meses, así que está bastante actualizado. Entiendo también de que la CMF es todo un trabajo que va a ser año a año para que cada vez podamos, todas las empresas puedan hacer una memoria lo más completa y honesta posible, ¿ya? En ese sentido, una de las primeras recomendaciones que hace la CMF es que la extensión de las memorias no tiene una relación directa con la calidad de la divulgación. Es decir, no importa si mi memoria tiene 100 páginas o tiene 50, lo que importa es la calidad de la información que está contenida en esa memoria, ¿ya? Aquí un poco despejamos esos fantasmas de que para que se pueda validar como una memoria confiable o seria tiene que ser una memoria extensa. No, la CMF te dice que eso no tiene ninguna relación con la calidad de la información que está contenida en esa memoria. La segunda recomendación es que debe ser un aporte equilibrado en cuanto a la presentación de la información. Y aquí a lo que se refiere es que debe tener, por supuesto, información equilibrada en cada uno de los puntos. Se entiende que quizás a lo mejor el punto de personas, la empresa lo tiene mucho más desarrollado que la gestión de proveedores y no pasa nada con eso. Pero lo que sí te dice es que la información no debe estar un poco rellenando el documento. Siempre tiene que ser información relevante para los inversionistas o, de nuevo, para otro grupo de interés que la empresa ya tenga identificado. Entonces, en ese sentido, tiene que ser equilibrada respecto a la presentación de la información. El tercer punto también relaciona con esto, de nuevo, que debe contener información relevante y clara, un poco apuntando a que muchas de las memorias, por pensar en que la extensión era lo que importa o lo que hacía seria una memoria, comenzaban a reportar información que no correspondía ya sea a este documento o información que en realidad al final del día no era relevante o no cambiaba mucho el panorama respecto a la empresa, ¿ya? Y por último, en cuarto lugar, propone evaluar la posibilidad de realizar auditorías externas. ¿Por qué? Porque si bien la CMF no te solicita que tu memoria esté evaluada esté auditada por una tercera parte, lo que sí te propone es que si puedes hacerlo, lo hagas, porque esta auditoría te va a permitir un poco salir de la burbuja de estoy transparentando todo de manera clara y se entiende, sino que va a venir una persona externa y te va a decir, mira, quizás este punto no está tan claro, quizás este punto no entiendo la relación con el punto anterior o con otra parte de la memoria. Entonces, un poco también velando por, de nuevo, la calidad de la información y que la información sea comprensible no solo para la empresa o para la industria, sino que para otras personas externas, ¿ya? Eso un poco en general. Ahí no sé si tiene algunas dudas. Vi que pasaron algunas preguntas por el chat Sí, muchas gracias, Tamara. para Y que las como podamos también, sí, y ahora como les había adelantado,
junto a Tamara vamos a ir respondiendo estas preguntas que fueron dejando en el chat. Así que vamos a tomar la primera que realizó Gabriela y nos pregunta, pensando en los indicadores de sostenibilidad, ¿cómo podemos identificar qué estándar nos aplica como empresa? Ya, mira, ¿qué estándar nos aplica como empresa? Lo que propone la 461 es que, claro, los indicadores que debemos reportar es en base a SASB. Entonces, SASB es un estándar público que está disponible en la web incluso. Entonces, una vez que la empresa tenga identificado la línea de negocios a la cual responde, entendiendo que quizás es una o son varias, puede ingresar a esta plataforma y un poco buscarse a sí misma, dependiendo de la industria y dependiendo de qué es lo que hace dentro de esa industria, puede conocer los temas materiales que le corresponden y los indicadores que les corresponden, ¿ya? SASB no es tan extenso como algunos otros estándares, por ejemplo, GRI, que suele ir mucho más a detalle. SASB es mucho más resumido y es mucho más específico respecto a lo que necesitas saber respecto a cada uno de esos temas materiales, ¿ya? Entonces, esa es una forma de identificarlo. Quizá es un trabajo mucho más extenso, perdón, de manera interna, porque tenemos que tener bien claro cuál es la industria a la cual respondemos y qué es lo que hacemos en cada una de esas industrias, pero no es tan complejo poder identificar esos indicadores, ¿ya? Perfecto, gracias Tamara. Ahí Gabriel Olave tiene la mano levantada y después voy a seguir con las otras dos preguntas que quedaron en el chat. Sí. Hola, gracias por la presentación, Tamara. Una pregunta sobre uno de los ámbitos que pide la CMF, que es gestión de proveedores, Uh -huh. que es un ámbito donde nosotros como Metro tenemos muchos desafíos aún. Preguntar dos cosas. Una, como de su experiencia en la consultora, ¿qué recomendaciones como prácticas tienen para avanzar? Nosotros tenemos algunas metas, pero en verdad nos ha costado avanzar. Y si es que la CMF, más allá de pedir como información concreta, si es que da algunas recomendaciones para avanzar en la gestión, que al final es como entiendo a lo que más apunta, más allá de reportar por reportar, es mejorar la gestión. Eso. Sí, ahí entiendo que tu pregunta apunta a cómo podemos mejorar la gestión de relacionada a proveedores, ¿no? Así es. Ya, buenísimo. Mira, la CMF, a diferencia de quizás algunos otros procedimientos relacionados a la sostenibilidad, no te plantea alguna lista específica de requerimientos que debería estar gestionando relacionado, por ejemplo, a los proveedores. Pero lo que sí hace es que a través de estas preguntas que son bastante detalladas, es decir, que tu política pueda responder a criterios de materia ambiental o de materia social, un poco la empresa haga ejercicio interno y preguntarse, mira, ¿qué es lo que estamos haciendo en materia, no sé, ambiental relacionadas a los proveedores? Para esto, pues, se pueden hacer un benchmark para conocer cómo lo hace la industria, cómo lo hace la competencia un poco respecto a lo que es proveedores. Hay varias medidas para poder ir identificando eso. Lo que sí la CMF, si bien no te propone esta estrategia relacionada a proveedores, lo que hace y lo que comunica es que, como es bastante detallado lo que solicita, lo que al final hace la empresa es hacer este diagnóstico y preguntarse, mira, ¿estamos evaluando a los proveedores en materia social? No, ya, pero ahí el siguiente ejercicio es como, ¿qué podríamos evaluar relacionado a materia social? Y ahí es donde te menciono esto del benchmark, un poco salir a ver qué está haciendo la competencia o qué está haciendo la industria, que podríamos estar haciendo nosotros. Lo que sí, la norma, de nuevo, entiende de que todos estos requerimientos son bastantes y son muy detallados, entonces lo que te pide es que seas muy honesto y si es que es un tema que estás trabajando, que es por lo que tú me comentas que están trabajando en la empresa, o sea, ustedes pueden mencionar dentro de esta memoria bajo esta nueva norma que es un tema que ustedes están trabajando, que por el momento no tienen alguna política en específico o no evalúan a los proveedores, pero es un tema que están trabajando, que han tenido dificultades por diferentes motivos. Entonces, un poco a lo que apunta la norma es que se transparente esta dificultad para gestionar este tema y un poco también que se haga algún compromiso relacionado a esto. Es decir, que ustedes no solo digan que ha sido difícil, sino que también se comprometen a año ir mejorando el desempeño en este punto y ir implementando diferentes iniciativas o medidas para comenzar a gestionar de manera más responsable todo lo que es relacionado a proveedores, ¿ya? Pero como te digo, es un poco abierto a que puedas transparentar que ha sido difícil, pero también
comprende que es un trabajo interno bastante detallado para entender de qué manera podemos gestionar estos proveedores, ¿ya? No sé si queda Muchas claro ahí o gracias. tienes alguna otra duda. No, súper claro. Vale. Buenísimo. Muchas gracias, Gabriel y Tamara. Voy a seguir con las dos preguntas que nos quedan en el chat. Si es que tienen más preguntas, las pueden ir dejando en el chat para que las vayamos leyendo. Isidro Lago nos pregunta, ¿todas las empresas abiertas en bolsa deben levantar la misma cantidad de requerimientos? Sí, todas las empresas deben levantar la misma cantidad de requerimientos. Ya, de nuevo, la norma no cambia según la industria o según el tamaño de la empresa. Lo único que te dice es que si entras dentro de las categorías que vimos hace un ratito de esta tabla, debes reportar todos los indicadores que están dentro de esta norma. De nuevo, si tu empresa es muy pequeña o hay algún punto en el cual está muy verde aún respecto a la gestión, se debe transparentar que es algo que no han trabajado y que es algo que piensan trabajar en el futuro, por qué ha sido difícil, por qué no lo tienen ahora. No se puede, de alguna manera, saltar algún punto o algún requerimiento de algún punto, sino que se debe transparentar que no lo tienes, por qué no lo tienes. ¿Ya? Perfecto, gracias Tamara. Y nos queda la última pregunta que la hizo José Arcena. Hola, gracias por toda la información y aprovecho de preguntar, ¿qué buenas prácticas en los aspectos que mencionaste recomiendas implementar a la hora de elaborar una norma 461? En general, las mismas que propone la CMF, es decir, que sea información clara, que sea información relevante y, por supuesto, que si se puede un poco auditar de manera externa, que se realice. Ya lo importante dentro de toda esta memoria es que, de nuevo, no solo sea información relevante y clara, sino que también sea información que se pueda leer, ¿ya? Con esto apunto a un poco a lo que la primera recomendación de la CMF, que no es necesario que la memoria sea tan extensa en términos de cantidad de páginas, sino que lo importante es la calidad de los datos que estamos transparentando, ¿ya? Así que esa es un poco mi recomendación. Entiendo que es un trabajo bastante complejo, porque siempre hacer memorias es bastante complejo, pero nada, hay que hacerlo con harto detalle y harta atención. Muchas gracias. Y si es que no tienen más preguntas, a mí me gustaría también agregar otra adicional. ¿Es conveniente dejar puntos de la norma sin responder en caso de que no se gestione nada al respecto? No, lo que mencionaba recién hace un ratito es que la norma te solicita que todos los puntos se respondan, o sea, independiente de que quizás no tengo ese tema gestionado o no tengo una política o no tengo un mecanismo, yo tengo que transparentar que no lo tengo y lo más importante es transparentar por qué no lo tengo. Si es un tema que no se ha gestionado porque quizás no estaba asignado a ningún comité, a ningún grupo, quizás es un tema que no se había gestionado por factores financieros, si es un tema que no se había gestionado porque quizás no lo tenían en el radar, se tiene que transparentar ese motivo, ¿ya? Pero sí o sí todos los puntos se tienen que responder. Y ahí lo que me gustaría también destacar es que si bien no hay una sanción específica asociada a la 461, sí hay una sanción que propone la CMF en caso de que cualquier empresa no cumpla por completo alguna de estas normas, ¿ya? Entonces, comprendamos que puede que en el primer ejercicio, no sé, la 461 no salga tan bien, pero si la CMF decide evaluar la calidad de estas memorias y te quiere pasar una sanción, puede emitir una sanción contra la empresa, ¿ya? Esta sanción también va a depender, siempre es en UF y va a depender un poco el monto, dependiendo si es reincidente en no comunicar toda esta información o si es la primera vez que ocurre esta situación, pero sí hay que tener claro de que si no hay una sanción asociada específicamente a la 461, sí hay sanciones desde la CMF por incumplir cualquiera de esas normas, ¿ya? Entonces es importante de nuevo que seamos súper cuidadosos al momento de elaborar esta memoria bajo la 461 y de transparentar absolutamente todo, lo bueno y también lo que ha sido más difícil. Muchas gracias, Tamara, y a todos los que preguntaron a través del chat. Y así llegamos al final de nuestro webinar, la sostenibilidad a través de los requerimientos de la 461. Ahí creo que Pilar también agregó una pregunta adicional, a ver si es que la alcanzamos a responder. Pilar Ali nos pregunta, ¿la CMF después realiza un Uh benchmark -huh. respecto a la norma?
Respecto a la calidad de las memorias, no me queda muy claro a qué se refiere con un benchmark. Ahí, Pilar, no sé si puedes un poco detallar Si más quieres, esa Pilar, puedes pregunta. activar el micrófono también. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ¿Sí? Hola. Mira, no, sí, lo que tú mencionabas antes, que decías que o sea, la CMF luego toma todos las memorias financieras y revisa como el cumplimiento. ¿Ellos publican alguna especie de tasa de cumplimiento, algún informe tipo benchmark de cómo ha sido el cumplimiento de las empresas, en qué están fallando? Para ese lado va apuntando mi pregunta. Súper, sí. De hecho, la CMF hace eso, un poco lo hace por razones internas, de nuevo para entender si las empresas están entendiendo la norma o están teniendo muchas dificultades, pero también esto lo publica, ya de hecho hasta hace un par de semanas salió el último informe respecto a qué tan bien contestaron cada una de las empresas esta norma, ¿ya? Entonces, de nuevo, por eso es importante que podamos como empresa pensar detalladamente y poner bastante atención al momento de elaborar esta memoria, ¿ya? Insisto, es súper importante que no se pase por alto ningún punto y en el caso que no tengamos desarrollado algún punto o algún requerimiento de la norma, que seamos transparentes en que no lo tenemos y por qué no lo tenemos, ¿ya? Porque con ese por qué, que no lo tenemos y por qué, ahí estamos cumpliendo de nuevo la norma, que estamos siendo honestos respecto a la gestión de la empresa, ¿ya? No solo vale decir como no lo tengo u omitirlo, para eso eso es un incumplimiento según la mirada de la CMF, ¿ya? Entonces, si hace este benchmark al final de año o a principio del año siguiente respecto a la calidad de cada una de las memorias. muchas gracias. Y nos queda la última pregunta, a menos que quieran ir agregando más, que la hace Isidro. ¿Es posible o válido reportar a todos los puntos de la norma que no se han trabajado o que no se realizan? Reportar de incluirlos como dentro de la memoria, sí, o sea, es completamente válido. De hecho, eso es lo que exige la norma. Se tiene que reportar a cada uno de los puntos y de nuevo, tenemos que transparentar un poco a detalle lo que sí tenemos, que es lo que ya nos pide respecto a políticas, a qué apuntan, cómo funcionan, pero también en caso que no tengamos algún procedimiento, explicar que no lo tenemos. Si quizás la memoria, me voy a poner un caso muy negativo, si la memoria queda muy, muy incompleta debido a que la empresa no gestiona muchos puntos, puntos relacionados a trabajadores, a gestión de proveedores o en puntos de gobierno corporativo, o sea, eso ya es un input para la empresa de que hay muchas cosas que debería comenzar a gestionar, no solo porque lo pide la norma, sino que porque ya sabemos de que es algo relevante para los inversionistas, para la banca o para nuestros distintos grupos de interés. Entonces, es importante hacer este ejercicio, puede que al inicio sea un poco complejo porque vamos a empezar un poco a revelar todas las partes que no hemos trabajado por diferentes motivos, pero un poco eso es a lo que apunta también el ejercicio, hacer este proceso de diagnóstico y reconocer qué cosas deberíamos trabajar y en qué cosas ya estamos bastante sólidos. Muchas gracias, Tamara. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro webinar, la sostenibilidad a través del requerimiento de la norma 461. Para mí ha sido un verdadero placer tenerlos a todos y a todas acá, y espero que para ustedes igual. Por supuesto, agradecer a nuestra invitada, Tamara, por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Y ahora, antes de terminar, les quiero pedir que a quienes puedan activar sus cámaras para hacer una foto general de quienes han participado hoy en este webinar. Y que ahí, antes de que se vayan, para que puedan activar sus cámaras y nos saquemos una foto. Voy a dejar de compartir para que nos veamos todos. Y ahí me avisan por interno si es que pudieron sacar la foto. Un minutito. Súper, estamos listos. Ahí recordarles que les vamos a compartir luego la grabación y la presentación. Muchas gracias nuevamente, que estén muy bien. Saludos.